Son territorios nacidos de la memoria rota, de migraciones míticas, de visiones febriles y de antiguas obsesiones humanas. Sitios que tal vez existieron, o quizá aún existen, pero solo para quienes caminan con la sombra adecuada. Dicen que estas ciudades perdidas no están abandonadas. Dicen que esperan, que guardan secretos enterrados en piedra, pasos olvidados y nombres que ya no deben pronunciarse. Y que quien logra encontrarlas, sea por accidente o destino, rara vez regresa siendo el mismo, si es que regresa. En este capítulo abriremos la puerta, con cuidado, hacia esas urbes fantasma, las que se escapan de la realidad, las que nunca murieron y las que aún respiran bajo la tierra o en los pliegues del tiempo, porque algunas ciudades no se pierden, se esconden. Buenas noches, mi nombre es Monina Villanueva Simone Galicia. y esta vez hablaremos de ciudades perdidas, urbes perdidas, aquellos lugares que muchos dicen haberlos visto, pero realmente nadie sabe en dónde están ¿O si estaba? o si estaban. Ujú. ¿O si estaba? La primera se dice que está, estuvo, tiene que estar, porque si no, ¿de dónde salieron? Hablaremos de la mítica ciudad perdida de Anáhuac, Aztlán. Esta ciudad es la patria originaria de los aztecas. Realmente de ahí viene el nombre azteca, de Aztlán. Aztlán proviene del náhuatl y se compone comúnmente de las raíces perdón si matamos los nombres, perdón, aztatl, garza y tlán, lugar de, que se traduce como tal, el lugar de las garzas o lugar de la blancura. En la cosmovisión mesoamericana, el color blanco está intrínsecamente ligado al norte, a la pureza primigenia y al amanecer de la historia. Las descripciones contenidas en documentos como el Códice Boturini o la Tira de la Peregrinación describen a Aztlán como una isla en medio de un gran lago, abundante en recursos acuáticos como peces, ranas y juncos. Y esta descripción no es trivial, revela que la fundación posterior de Tenochtitlan sobre el lago de Texcoco no fue un accidente, sino un intento deliberado de recrear arquitectónicamente la patria perdida. Se supone que eh, la historia de Aztlán es la historia de una peregrinación. O sea, los aztecas estaban ahí, ahí estaba su civilización. Era una gran civilización ya, una vasta civilización, pero un día llegó Huitzilopochtli, que es la cabeza de la cosmogonía azteca, y les dijo, ¿saben qué? Aguacándola, me tienen que ir a Adivinen buscar. qué. Adivinen qué, agarren sus chivas porque nos tenemos que mudar. Entonces ellos se quedaron como de, por, por, y Yo lo digo, sí. porque soy tu patrono, yo dije que nos mudamos. Exacto. Según la cronología mexica, en el año 1 de Pedernal, que es aproximadamente del 1064 al 1668 después de Cristo, Huitzi, como tal, los ordenó salir de ahí. Le dijo a Lala, váyanse a buscar a un nopal en donde haya una águila comiéndose una serpiente. No cualquier cactus, no cualquier planta, tiene que ser un nopal. Entonces, pues ellos agarraron sus chivas y se fueron. Pero la pregunta de todos los historiadores, de realmente de muchas personas es, ¿y dónde está? Por eso se conoce como una ciudad perdida, porque realmente nadie sabe de dónde salieron. O sea, se sabe que caminaron desde el norte, como tal en su nombre está escrito, es la ciudad, es una ciudad en el norte, pero pues tomando en cuenta que en esa época pues no había divisiones de países,
No creo que haya sido ya en la zona norte de lo que es Estados Unidos en estos momentos. Muchos dicen que hay una teoría que se dice que la isla de Mexcaltitán, que está en Nayarit, es el candidato geográfico más fuerte debido a su similitud física. Una isla circular en una laguna que se inunda estacionalmente con un trazado de calles cruciforme similar al de Tenochtitlan. Pero pues no hay pruebas. También lo que sería el Gran Norte de Aridoamérica, basándose en la lingüística uto-azteca, muchos académicos sitúan el origen en el suroeste de los Estados Unidos, lo que es Utah, Colorado o Nuevo México, sugiriendo que Aztlán es una memoria colectiva de la migración desde tierras áridas hacia el centro fértil de, más bien hacia sí, el centro fértil de México. Ujú. Y hay otro que sería el mito político, que es una postura escéptica, sugiere que Aztlán no es un lugar único, sino una amalgama de recuerdos de varios asentamientos temporales, elevando a categoría divina para justificar el derecho divino de los aztecas a gobernar. Sabemos que los aztecas son un pueblo guerrero, o sea, ellos realmente iban en peregrinación, iban conquistando, iban cobrando tributos. La verdad es que creo que de ahí viene el cobrar piso. Eh, y pues lo sabemos. Llegaron a Teotihuacán eh, cuando ya estaba vacío. O sea, Teotihuacán realmente también no es una urbe perdida. Ahí lo que está perdido son sus habitantes, porque realmente nadie sabe qué era Teotihuacán. Ni siquiera sabemos su nombre. Teotihuacán fue el nombre que le dieron los aztecas porque no sabían qué onda. Entonces, pues no se sabe nada de Aztlán. Es una de las primeras ciudades perdidas de las que vamos a hablar. Teotihuacán Entonces, es el, ¿Mm? Teotihuacán es el, pues mientras sé cómo le llamo, le vamos a llamar Teotihuacán. Ajá, sí. Realmente, o sea, sí, mientras averiguo cómo demonios le voy a hablar a esto, va a ser Teotihuacán. Es que la situación es que pues tú vas caminando, ¿no? Con todas tus chivas, con todos tus chilpayates, con toda tu gente, y llegas a una ciudad construida completamente, casas, calzadas, pirámides, y dices, a chingar. ¿Y aquí quién estaba? Y pues por eso le pusieron la ciudad de los dioses, porque pues era imponente. O sea, si al menos para nosotros, cuando lleguemos a ir, no, cuando llegamos a ir, dices, no mames, es que cómo construyeron esas madres. Imagínate en 1168 cuando van caminando Mm. y llegas y dices, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó. Y por eso se llama la ciudad de los dioses. Y por eso nadie sabe, esa no es una urbe perdida y lo que está perdido es quién estaba ahí. Pues Y no son una obra perdida, los que se perdieron fueron los sí, también. se perdieron buscando la serpiente. Ajá, no, inclusive se dice que ellos se querían quedar ahí. O sea, que dijeron, bueno, esto ya está construido, ¿no? Ya no tenemos que machetearle, ya nada más aquí nos acomodamos, vemos a quién podemos conquistar, a quién le podemos cobrar piso y la armamos. ¿Cuál fue la bronca? Pues que Witch se les apareció y les dijo, pues, ¿qué les dije? O sea, ¿qué les dije? ¿Se acuerdan que les dije que tienen que buscar algo? Pues Eh, búsquenle, mijos. Afán. Sí. Y pues ya tuvieron que agarrar otra vez todas sus chivas, dejar Teotihuacán y pues seguir en su peregrinación hasta que llegaron al lago de Texcoco y pues lo vieron ahí en pleno lago y por eso es que se dice que Aztlán era una ciudad en un lago o laguna o río o lo que fuera, era una isla, pero pues nadie sabe qué onda. También una vez leí un mito que decía que, y no fue en un libro de teorías conspirativas, fue en un ensayo académico que tengo que volver a buscar, que decía que Aztlán era parte de la Atlántida. Y es como de, era parte de una tesis de un chico, ajá, era parte de una tesis de un chico
que no me acuerdo por qué la leí y por qué terminó en mis manos, pero encontré el documento en internet. Inclusive ni siquiera era en español, era de un chico de Estados Unidos. Y ahí sí dices, güey, ¿qué te metiste? Pero estaba muy bien estructurada. Entonces decía que como ciudad mítica, Aztlán también era una cuna de una civilización. Entonces, tal vez Aztlán era parte de la Atlántida, siendo esta la cuna de la civilización. O sea, lo que venimos hablando en capítulos anteriores de la Atlántida, que se supone que de ahí viene que la Atlántida es como tal la civilización madre, pues entonces Aztlán tal vez era una ramificación de la Atlántida. Habían sido personas que sí se quedaron ahí, que lograron sobrevivir, pero pues entonces un dios les dijo, ¿sabes qué? Ya no la vas a armar, necesitas ir a buscar un lugar donde sí puedas vivir y subsistir. Y pues llegaron a construir una ciudad en un lago para luego ser masacrados por españoles. Eso es todo. Eh, es que sí, o sea, si lo tomas en cuenta, sí es muy curioso que estos seres tengan un exceso de conocimiento y uno se preguntará, ¿pero de dónde sacaron tanto conocimiento, no? Entonces, Ujú. pues es obvio de que uno se queda así con cara de la de, sus teorías, sus cositas locas dijeron, ¿sabes qué? Pues chance y son parte de otra cosa. Ujú. Sí, chance y ni siquiera tienen que ser como de aquí, sino que son de allá. Y pues Ujú. es que hasta cierto punto te explica él por qué no hay nada de... O sea, existe el código de Buturini como tal, existe la explicación de la peregrinación, pero ¿en dónde quedó? O sea, no puedes, volvemos a lo mismo, no puedes desaparecer una civilización entera de trancazo. Bueno, sí se puede, pero quedan pruebas. Y yo, bueno, sí se puede, pero quedan pruebas. O sea, no desaparece una ciudad así porque sí, quiero creer. Supongo, dice. Ah, porque inclusive si hablamos de estructuras perdidas mitológicamente hablando, está la Torre de Babel, que es, hablando bíblicamente, la Torre de Babel era donde se supone estaban todo el conocimiento del mundo y se hablaban todos los idiomas del mundo y era como un faro de Alejandría, no, ¿cómo se llama? Una biblioteca ¿de dónde estaba la biblioteca? Es la biblioteca de Alejandría, ¿no? Sí. Entonces Sí. está esta biblioteca con todo el conocimiento del mundo, igual que esta biblioteca, pero era una torre enorme que seguía creciendo porque pues obviamente se seguían aumentando el conocimiento y todo. Y entonces un día Dios dijo, ¿qué pedo? Y la destruyó. Y luego hace 100 años encontraron una estructura circular en Turquía que le pusieron el nombre de Göbekli Tepe. Siento si mata el nombre, en serio, perdón. Y dicen esta madre, no manches, o sea, ¿qué hace aquí? Pues está en cierto lugar estratégico en donde muchos dicen que será la Torre de Babel. Entonces, si estás intentando decir que un mito bíblico sí existió y hay pruebas, ¿por qué una ciudad cuna de una civilización no? Por No olvides que prioridades. Sí. Prioridades desaparecer a los aztecas. Prioridades decirle al mundo de que esto no existe, pero que esto sí existe. Ujú. No, inclusive, o sea, sí hay un punto en el que la iglesia ha negado rotundamente que perdón, nunca he podido pronunciar ese nombre chido, o sea, de por sí no hablo como que bien. Göbekli Tepe no tiene nada que ver con ellos, inclusive se han lavado las manos, han salido a decir, no, es que son mitos bíblicos, pero pues si existe no debe de estar en Turquía, porque ¿qué está haciendo hasta Turquía? Y es como de, ay, sí, güey. Y yo soy tonto y nací ayer.
Es que, bueno, de por sí sabes que la posición geográfica que ellos, tienen está como que muy rara, pero bueno. Sí. O sea, ellos, ves que acuérdate que ellos nada más tienen como que una posición, vamos, Ah, y hasta ahí. Sí, no, más o menos sería. Ellos es tienen que, o como que sea, su... sí son un país, pero también son, o sea, son un país democrático, pero también tienen rey, pero también eh, pero también son una monarquía, es el catolicismo. Nunca han tenido mucho sentido realmente. Mm, 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 cosas Ah, medio extrañas, curiosas. curiosidades. Llevan Curiosidad, 2000 años curiosidades. siendo curiosos. Mm, mm, les diré, hablando de Sí. curiosidad. Ay, hablando de curiosidades, curiosidades que nos va a llevar al siguiente tema. Al siguiente tema. Al siguiente tema que, esto ya es algo que bueno, mucha gente sabe, mucha gente lo ha escuchado. A lo mejor no lo ha escuchado como tal o como se le nombró a esta ciudad, pero pues muchos han escuchado esto de la teoría de la Tierra hueca. Atoing. Sí, o sea, eh, le pusieron a Garta, que es el nombre como que se quedó más popularizado, vamos, pero es el mito de la Tierra hueca, que se supone y muchos lo han como que dado muchas teorías de esto, ¿no? Si existen, no existen, son inventos, bla, 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 bla. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué digo que uno tiene que ver con el otro? Porque en varios escritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, muchos se agarran de que esto sí puede haber sucedido porque hay un pasaje en el Apocalipsis y digo que en el Antiguo Testamento, en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, que dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces así de ¿cómo que debajo de la tierra? ¿Qué está pasando Ok. ahí? Ajá. Y en el Apocalipsis también dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ahí es como vaya, vaya, digamos por ahí de que los primeros que empezaron a teorizar de que, porque dice que debajo de la tierra, fueron pues exactamente estas personas fieles, ¿no? Que muchos ya ahorita dicen que esos escritos se refieren a las personas que pues fallecieron y están sepultados, ¿no? Que porque ves que dicen de que se llegarán a levantar y así, ¿no? Pero en ese tiempo, pues el mito era ¿por qué dice que debajo de la tierra? ¿A poco? Ay, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay Ujú. ahí? ¿A poco no hay más piedra? ¿A poco no hay más piedra, más tierra? ¿A caray? Ujú. Entonces, ahí es donde comenzó, se puede decir, entre que empezaron a leer de los estos y que sus cabecitas hizo clic en el debajo de la tierra y hasta debajo de la tierra, como que diciendo, vaya, vaya, aquí me está ocultando algo o a qué se referirá. Pero bueno. Se cree que en el centro de la Tierra hay un mini sol que da a un ecosistema. Aparte, me doy cuenta que lo que teorizan es que tienen una especie como de burbuja. Ajá. Y dentro de esa burbuja hay un mini sol que les da un ecosistema Ok. en el cual se supone o dicen, es que ya ves las teorías conspirativas, dicen que viven seres mágicos, viven antiguas, bueno, razas distintas de los seres humanos, que también pueden ser refugios de los nazis y ¿qué otra cosa dice? Ah, que también hay ovnis ahí abajo.
Ok. Todos conviven juntos y en armonía, ¿no es cierto? Este, no sé. Pues, pues más bien de los que mencionaste que tienen historia intrínsecamente unida a Alemania, no creo que convivan juntos y en armonía, pero Por eso dije, los demás no es tal vez cierto. sí. Los demás a lo mejor y sí. Los demás a lo mejor y sí. Ajá. Pero esos no. Entonces, de hecho, muchos dicen que sí puede suceder o que sí puede haber una especie porque anteriormente en Turquía existió una ciudad que se llama Dirinkuy o algo así. Siento si me equivoco con el nombre, perdónenme. Una ciudad subterránea que tenía establos, tenía cocinas, tenía bodegas, tenía salas, tenía centros de res y todo eso, que era como una especie de refugio para aquellos tiempos cuando su religión o la religión que se profesaba en esa ciudad no era buen vista. Entonces, pues ellos se hicieron su refugio en cuevas, haciéndolo más grandes, más así, y fue subterránea, en la cual tuvo una cantidad de habitantes bastante grande, que creo que es más o menos 10.000 personas, aproximadamente, se dice. Atoin. Ajá. ¿Cuál es lo malo de esto? De que como ellos vivían a oscuras, no era algo muy viable, porque tenían que estar viviendo de antorchas. Al estar muy escondidos en la tierra, pues obviamente el oxígeno no les bastaba, lo cual no era favorable para esas personas. Obviamente después esa ciudad subterránea, pues cayó en la ruina. Ujú. Pero por eso decían que era muy así como que muy de la de no, sí puede pasar, sí puede pasar. Y uno se de la de, ok. Em, Ahora, hay varias gentes que han teorizado sobre esto de la Tierra hueca. Una de ellas es Edmund Halley. Eh, mm, Halley, según yo, lo que sé, lo que predicamos, lo que leímos, porque miren, no, esto no estamos aquí, lo estamos sacando meramente de nuestra cabeza ya. Hasta donde yo me acuerdo de lo que leí de ese sujeto, él creía que o reforzaba la idea de lo de la burbuja que les comenté al principio, pero que este lo veía más como un caparazón, como cuando hacemos el mini ecosistema en un fresquito. Ajá. Él tenía su teoría así, un mini ecosistema en Cuando, un frasquito. Él cuando creas tu decía terrario. algo así. Haley decía que tenían como un caparazón con una atmósfera independiente, por decir, como si fuera tu mini, ahí, tu invernadero, yo qué sé, Ok. en el cual pues tenían su solecito, su nutriocéntrico y todo eso. Y pues con lo cual ellos podrían tener recursos, su ecosistema, su vida, y no dependerían de salir, y tampoco dependerían de las antorchas, porque tendrían exactamente un mini sol o una mini fuente de energía, la cual no necesitaría quemar como tal oxígeno y los ayudaría pues a seguir sobreviviendo. Él también con esto quería explicar el por qué algunas brújulas se vuelven locas en ciertos puntos de la Tierra, porque ahí se puede decir que es donde hacia la superficie estarían las grietas que conectan hacia la parte interna de la Tierra o del otro ecosistema. Él dice, pues estas anomalías que están pasando, no sé, en el Triángulo de las Bermudas, es porque en realidad ahí hay una grieta que conecta con la Tierra hueca. Y entonces le digo, ah, ok. En ese tiempo obviamente se lo compraron. Dirían por ahí, no, pues sí, interesante, ¿no? Eh, Ujú. y también él con eso quiere explicar de que en realidad las auroras boreales son el reflejo del sol que está en la Tierra hueca. Ok. Ajá. Él dice, todas las auroras boreales y las auroras astrales en realidad son reflejos del sol que está en la Tierra hueca. Son como que los rayitos que se escapan. Y entonces de la de, está bien. Pues que yo sepa son gas, pero chido. Él dice que sí, él dice que son los reflejos del sol. Tú dile que sí. De Ok. como me vuelvo a decir, en ese tiempo, pues el señor se lo estaban así como que comprando, diciendo, puede ser, puede tener sentido tu teoría, vamos a ponerlo, mira, de este lado. Aquí le pongo un pin a tu teoría, por si alguien me viene a decir otras ideas más alocadas que las tuyas, amistad.
Ajá. Del siglo XIX, de hecho, fue una de las teorías que se hizo popular. Digo que en ese tiempo pues, se la compraron. También personas le agregaron que había múltiples túneles para poder llegar a ese lugar. Obviamente había unos que te perdían y te volvían a regresar a tu punto y había otros en los que sí llegabas directamente. O sea, tú tienes que saber cómo moverte, ¿no? Para poder llegar. También había teorías de que ahí también se escondía otra civilización, vuelvo a decir lo mismo, refugios, otras civilizaciones, hasta había dinosaurios, este, criaturas que según debieron haber morido en la era de hielo y no murieron, cosas así. Y uno así de la de, Aquí aplica la de cálmate, Dinotopia. sí, es que sí, esa su cabecilla es de la de, aquí, de seguro, pero bueno. Y esa fue la teoría popular en el siglo XIX. La teoría del sujeto con los múltiples túneles, la segunda atmósfera y esas cosillas. Ahora, después llegó otro sujeto que agarró esa teoría, pero le dijo, no, amistad, no creo que haya muchos túneles porque de haber muchos túneles mucha gente ya hubiera podido ir y venir de la tierra hueca con eso de las exploraciones que se hacen en las cuevitas. ¿A poco no? Pues sí. Entonces él dijo, no, amistad, yo creo que no. Este John Claves dijo, yo siento, mira, en mi cabeza, en mi pensar, en mi ser, en mi cabecita, que las entradas están en los polos. Ok. O sea, él agarró su misma teoría, pero le dijo, sin túneles, en los polos, güey. En los polos está tu teoría. Tu acceso está en los polos. Ok. Ujú. Bueno, el punto es que la teoría de este sujeto fue tan famosa también, o sea, que aparte de que dijo, no, tu teoría de los túneles, mira, quítamela, le metemos que están los polos y vamos a decir que pues ahí se esconde gente que no debería esconderse y lo llevaron a el Congreso de Estados Unidos. Claro, Ok. lo llevaron al Congreso en 1822 para poder financiar una expedición, la cual no se logró, porque pues dijeron, no, pues sí, está bien lo que da tu teoría, pero pues no. No, esto no está pasando. Sí, sí, dijeron, está bien chido, pero no. Mira, aquí tú hiciste copy-paste y nada más quitaste los túneles y pusiste las entradas en los polos. Llégale. Va buscando Lala. Exactamente. Pero pues este sujeto obtuvo un fan que se llama Jeremiah Ronalds, que era un periodista, el cual le dijo, tu teoría me llama la atención, vamos a ver qué ondis. Pero pues igual, no llegó en realidad a nada. Lo único después que pudimos ahí ver fue que siguieron saliendo más, ¿cómo les puedo decir? Más personas que teorizaron lo de esto de Agartha. Quien le dio el nombre de Agartha en realidad fue una señora que se llama Helen. Voy a dejarlo en Helen porque sinceramente no puedo pronunciar su apellido. La señora Helen fue la que dijo el nombre de Agartha y dijo que la ciudad eh, era una como especie de civilización donde vivían gigantes y cosas por el estilo, porque creo que también es una autora, si no me recuerdo. Ok. Es una autora porque ves que a raíz de esos momentos de la Tierra Hueca se crearon varios libros y varias películas. Una de ellas es la de, creo que el viaje al centro sí, al centro del mundo, algo así. ¿El de Julio Verne? Ajá, hay varios libros, de hecho hay varios libros que se crearon a raíz de este mito de la Tierra Hueca, y creo que esta señora Helena agarró, o eso es lo que dice, que el libro que creó posteriormente en realidad no es un libro que haya salido de su cabecita loca, sino que es una historia que alguien le contó, que alguien le platicó. Lo que le platicaron a esta señora es que
el hijo y un papá fueron a una expedición en barquito, se terminaron perdiendo por los polos casualmente, y estaban como tipo muriéndose, vieron a gentes extrañas y los ayudaron, algo así. Los ayudaron, se los llevaron con ellos y los llevaron justamente al centro de la Tierra, donde vieron que había una civilización y que esto se decía, dice que eran gigantes, que los estuvieron ahí, los cuidaron, los curaron, bla, 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 y que en su tiempo estuvieron, si no me recuerdo, creo que 1 o 3 años por ahí con esta gente aprendiendo su lengua para poderse comunicar ahí más o menos. Y posteriormente, ya cuando estaban o vieron que ya estaba la persona más sanita, más ya puedes caminar por tu cuenta, más ya no te voy a dar medicamento, este, le preguntaron al chiquillo, ¿cómo se llama el chiquillo? O a los dos, no me acuerdo si era el chiquillo o los dos, si se quería quedar, y creo que él dijo que no, que era tiempo de regresar a su casa, y pues entonces dice que le cargaron otra vez su barquito con cositas para que pudieran sobrevivir, y los llevaron para la entrada diciéndole, órale, mijo, ahí te cuidas, besito, y ellos salieron y ellos quisieron hablar de esta experiencia, pero como los tiraron de loquitos, pues ya no decidieron no sé decir nada. Espero, creo que su señor padre fue finado y porque no sé qué tanto, porque como creo que porque lo querían como loco, algo así. Entonces lo veían mal. Entonces por eso el sujeto ya no habló. Después no sé cómo contactó o se encontró con esa señora, le contó su historia y ella decidió hacerlo un libro tipo fantasioso, pero que ella dice que no es fantasioso, que es la experiencia de estos sujetos. Ahora quiero leer el libro. Mm. Lo voy a volver a ver qué libro es ese. Pero eso es lo que dice que de eso habla su librito de historia. Y que pues obviamente el título de Agartha es por eso que se llama así o que la Tierra Hueca tiene el nombre de Agartha. Pues si hablamos de lo bíblico, como lo dicen, ¿no se supone que ahí era donde vivían los marcados? Porque ves No que sabemos. los humanos no son los únicos, o sea, para todos aquellos que no hayan leído la Biblia, los humanos no son los únicos seres que habitan la tierra, sino que también están los marcados, que son es como que la raza de Caín, porque ven que cuando Caín mató a Abel, Dios lo marcó. Entonces, hay una raza, especie, un cúmulo de humanos, o no sé qué sean, La porque realmente descendencia no de dicen Abel. solamente, solamente los mencionan como los marcados. Y vivían en un sitio desconocido, pero que se encontraba al centro de bueno, adentro subterráneamente, porque pues nadie quería ver qué eran los marcados, porque al final de cuentas si te veían y te veían la marca te iban a decir, tú no cuentas porque tú eres parte de toda esa bola de gente mala, porque Caín según era malo. Eh, entonces pues tal vez sean los marcados. También está el mito sumerio que ahí vive el Nil y que se supone ahí también viven los reptilianos, o sea, realmente la Tierra hueca siempre ha formado parte de... Por eso le digo, la mayoría, conoce este mito, sinceramente. Si no lo conoces, ¿dónde has estado? ¿Qué te pasa? Es una de las series que de repente llega un momento en la historia en el que alguien lo saca. Entre eso y los terraplanistas, no sé qué onda. Ujú. Sí, de hecho, Pero más o menos las épocas de esto, se estuvo como que muy peleado esto de los terraplanistas y los de la Tierra hueca. Era como un pique entre ellos de la de, no, la Tierra es plana. Y los otros, no, la Tierra es una esfera. Y adentro está hueco. Y adentro vive gente. Y adentro están los dinosaurios. Y adentro están los mamuts.
y adentro tienen su base los aliens y así. Y ha sido como que más alimentada por todos los ovnis que se han visto a lo largo de la historia, que Que han salido. Que han dicen, salido. no, es que, Exactamente. ah, es que cómo pueden salir de debajo del mar, debe de haber algo. Y producción inserta una imagen en donde Producción, la imagen. están, producción de imagen, en donde está el mar, o sea, estás dentro del mar y se ve clarito cómo es como si estuviera una playa y un lago. Y tú te quedas como de, ah, chinga, agua dentro del agua. Mm, Entonces, sí, ah, esas imagencillas, ¿no? Que han subido generalmente de que este, ay, ¿cómo decirlo? De las, de la fosa de las Marianas. ajá, de que parece como si fuera muchos, de hecho, muchos han hecho memes de fondo de bikini, Ajá. justo, de la de, oh, esponja, tenía razón. Yo creo que de la Tierra Hueca lo que más, bueno, lo que más veía cuando era niña, porque pues era una niña asidua a ver dinosaurios, era Dinotopia. ¿Sí se llamaba Dinotopia? Creo que sí se llamaba así. En donde un padre con sus, creo que eran dos hijos, no me acuerdo la verdad, era hijo y su sobrino. La neta no me acuerdo. Solo sé que volaba pterodáctilo. Se pierden en un barco, llegan a una isla y se dan cuenta de que viven con dinosaurios. Tienen a Triceratops para dar campo, vuelan pterodáctilos. Obviamente los T-Rex son malos porque pues son carnívoros. Este, y yo así como de, ay, yo quiero, porque pues era niña cuando salió esa madre. Pero sí, Obvio. ujú, la tierra hueca es algo curioso. Ujú, ujú. Y hablando de curiosidades, yo les voy a hablar sobre algo que, más que curiosidad, el ser humano lo ha buscado a lo largo de todas las épocas, porque ¿quién no quiere ser inmortal? Yo no. Entonces, yo les voy a, ok, yo les voy a hablar de Bimini y la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué no te gustaría ser inmortal? Bueno, no, no me gustaría ver a todas las personas que amo morir. Sí, solito. Esto se volvió muy drástico, de un fracaso. En modo, ¿por qué no? Ah, ya entendí. Sí, no. Entonces, a lo largo de la historia se dice que ha habido varios inmortales, varios seres que son inmortales, adicionales a los vampiros. Esos son independientes. Está lo que es Judas Iscariote, Barrabás, Caín y los marcados. Se supone que estos, bíblicamente hablando, son inmortales porque pues uno mató a su hermano y lo marcaron eternamente. Otros pues están marcados igual que ese pobre tipo. Barrabás recibió el perdón. Entonces Dios dijo, ah, pues te perdonaron a ti, pues te chingas y ahora vas a vivir eternamente. Y Judas porque pues es el traidor eterno, ¿no? También se habla de otros, los inmortales vampiros. Está Vlad Tepes, alias Drácula. eh, Uno que otro vampiro por ahí desaparecido. Y pues aquellos que hayan logrado encontrar la fuente de la eterna juventud. Se supone que se dice hay una ciudad perdida al norte de América que se conoce como Bimini. Entonces, esta ciudad se supone que debe de estar ubicada más o menos entre, esto ni siquiera entra como al norte, entre lo que es Ecuador, Cuba, Puerto Rico, todo ese triángulo, principalmente en el Caribe, debe de estar esta isla, ciudad perdida, en donde hay escritos que se dice se encuentra la fuente de la eterna juventud.
Su verdadero nombre realmente es Beinini o Arahuaca y debe de estar en las Antillas, como antes se ha mencionado. Hay un héroe y víctima como tal del mito de lo que era Bimini, que se llamó Juan Ponce de León, como siempre, un español perdido por ahí. Claro. La narrativa cuenta que el conquistador, sintiéndose viejo y débil, gastó su fortuna persiguiendo aguas mágicas en 1513. Sin embargo, la historiografía moderna sugiere que esto es una fabricación póstuma. Ponce de León era un hombre pragmático, interesado en el oro, como todo español viniendo a América, la expansión territorial y la captura de esclavos. No existen menciones de la fuente en sus cartas personales ni en los documentos oficiales de su expedición real, pero existe una leyenda que fue popularizada por los años después de su muerte por cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, quien intentaba desacreditar al conquistador, pero realmente al intentar desacreditarlo, lo volvió esta leyenda que comentan que él pudo haber encontrado a Bimini, pero que no alcanzó a beber de la fuente. Se supone que esta fuente, no es como tal una fuente, lo que nosotros conocemos como fuente, no, ah, es como un riachuelo que termina en una pequeña cascada y esa cascada, tiene como un chorrito en especial que te da como ciertas gotas. Entonces tú esas gotas tienes que tomarlas y ¡pum! Eres inmortal. La cuestión es que la ciudad, sí hay escritos como tal de que la ciudad existió, pero no se encuentra. Como hemos hablado en este episodio, es una urbe perdida completamente. Se supone que debe de estar al norte de Puerto Rico, entre Puerto Rico y Cuba. Y algunas veces dicen que si tú estás mirando desde Cuba en la dirección a la que está Puerto Rico, hay ciertas fechas al año en el que alcanzas a vislumbrar una isla, pero ha habido exploradores que al momento de llegar al punto en donde debe de estar esta isla, no hay, no está, no hubo, se perdió, desapareció. Fue ¿Qué un viste? Fue meramente una espejismo del mar. ilusión. Sí, fue una ilusión óptica entre el mar y el calor abrasador de Cuba. Entonces muchos dicen que tal vez sí sea un reflejo, pero el reflejo de qué? O sea, ¿cómo es que puedes ver una isla que se supone debe de estar ahí y no está? Inclusive hay un libro que se escribió en 1535, que es donde se explica el viaje de Ponce de León a Bimini, que se llama Historia General y Natural de las Indias. Historiográficamente hablando, ese libro lo pueden buscar. Si en algún punto lo encuentran, entonces se dice que esta es la historia de esta pequeña isla desaparecida, que algunas veces la puedes ver y otras no. Como muchos dicen, cuando estás buscando algún tipo de tesoro, se te va a aparecer si ella sabe que la necesitas. Si no, pues vas a ver tu ilusión óptica, alucinación ahí desde Cuba. Vamos a Cuba a ver si es que parece. No me molestaría ir. Yendo a Realmente, Cuba para ver si aparece. sí, debe de ser interesante. O sea, Cuba me llama la atención, pero no me molestaría ir para ver si aparece la fuente del eterno juvenil. Aunque viéndolo sí es muy deprimente. O sea, debe de ser extraño vivir eternamente. Pues supongo que sí. Ujú.
muy, aparte de extraño, deprimente, de estar aburrido. Mm, pues yo creo que te vuelves rico, ¿no? En algún punto debes de ser muy estúpido para vivir eternamente y ser pobre todo el tiempo. No, pero tienes que, pero eso no quita que has de estar aburrido, así como de la de, ¿y ahora Ujú. qué hago? Sí, y aparte, pues no puedes querer a nadie, porque pues, de todos modos sabes que los vas a ver morir. Sí, tienes que estar moviendo constantemente porque es muy raro que mucha gente a tu alrededor cambie y tú no. Ujú. Entonces, cierto tiempo, ¡piu! Desapareció. Una vida cualquiera de un vampiro, cualquiera. Y hablando de desaparecer, desaparecer vidas de, bueno, estos no son vampiros ni nada. Pero sí es como desaparecer. Estoy hablando de Biringan, la ciudad fantasma de las Filipinas, o eso se dice, que es una buena ciudad, es una ciudad que aparece y desaparece. Va y viene, dicen, dicen. Dicen que Biringan en realidad es una ciudad que no se deja ver, o sea, que está ahí pero que no se deja ver. Y se dice que está en la isla de Samar. Eh, no me parece que sea un lugar muy agradable para vivir, porque dicen que esta ciudad es, ¿cómo decirlo? Una ciudad habitada por monstruos, seres sobrenaturales, cosas por el Ok, estilo. Ajá. Tiene dos tipos de seres, los buenos y los malos. ok. Los buenos son llamados encantos y los malos son los Biringanon. Y yo, lo siento, es que me dan risa sus nombres. Perdón, no vengan por mí. Eh, eh, lo que más encuentro de estos seres es que son cambiaformas. Oh, Pueden cambiar sus formas, ajá, conforme les convengan, pero generalmente ellos suelen mostrarse o aparecerse como si fueran humanos. ¿Qué es lo que también se cuenta de esto o por qué se puede decir que son seres sobrenaturales? Es que muchos dicen que en realidad no es una ciudad o lo que está en la isla de Samar no es una ciudad, sino es una puerta o un portal hacia otro mundo. Es por eso que estos seres son cambiaformas, no son como humanos o digamos por ahí como los brujos, como sí, esos seres, ¿no? Que cambian o desaparecen o así. No, que en realidad su habilidad es porque ellos no son de este mundo y pues lo único que cambian es para adaptarse y camuflarse con las personas de este mundo. wow. O sea, pueden ser Ujú. como hombres lobo Algo y así. vivir. Órale, qué chido. Digamos que muchos dicen también que estos seres suelen ser muy atractivos como para engatusar, pero muchos de hecho los comparan con los elfos, lo cual nos hace pensar de que si los elfos en realidad son elfos, son seres de este reino de Beringa. Excelente pregunta, excelente pregunta. Órale, entonces es el Ujú. famoso reino Fey. Se podría decir así, porque vuelvo a decir, muchos dicen que tienen como apariencia élfica. Entonces te quedas con cara de, ¿ellos tienen apariencia élfica o los elfos tienen apariencia de ellos? Ajá, Mm, ya llegó Dado que no primero. tengo fechas, dado que no tengo fechas de cuándo se empezó como que a dar esto de la ciudad fantasma de las Filipinas, entonces no sabré decirles si en verdad qué fue primero, los elfos o que a ellos lo relacionaron con los elfos o los elfos fueron relacionados con ellos, no lo sabemos. Pero bueno, decía que tienen generalmente
su apariencia pélvica, que suelen ser atractivos, y la diferencia para saber si son seres humanos o no seres humanos es el surquito que está en el arco de Cupido entre la nariz y los labios. Ese pequeño surco que se nos hace, Ajá. si no lo tiene una persona, es un ciudadano de Beringal. Ay, yo conozco un buen. Dicen que se supone que es como la manera para diferenciarnos. El surco entre los labios y la nariz, si no lo tienen, dice. Y yo, oh, Ok. vaya. Podemos Entonces, conocer un buen de gente. ajá, es una, de hecho es muy poca información lo que se tiene de ese lugar, pero dicen que generalmente pues suelen engatusar a la gente, a que quién sabe, no sabemos para qué lo quieren, que también suelen ser seres que les ponen como pruebas, no sabemos para qué, y no sé si se divertirán, será su experimento social, yo qué sé. Pero pues, Somos un ajá, objeto de tipo, estudio. justo, tipo como las sirenas de que, ay, te encantan, te llevan, fuiste, no volviste a aparecer nunca en la vida. Y así como suelen o pueden tornarse seres muy atractivos, también dicen que pueden tornarse seres muy horribles. Ok, entonces, como todo, tiene su lado bueno, su lado malo, pero igual te torturan. Ujú. Entonces, aquí en este caso, mi conclusión es, ¿los elfos son elfos o son gringanos? Ay, ¿qué fue eso? Wow. Bueno, deben de ser muy bonitos, o sea, los elfos se supone que son muy bonitos. Bueno, dependiendo de qué ciencia ficción estemos hablando, los elfos son bonitos. Me quedo con algunas, gracias. Bueno, no, me quedo con su papá, gracias. Mi señor Tandrel es muchísimo más guapo que su hijo. Mm, mm. Pues la verdad es que a Bueno, mí ningún dígame. elfo me llama mucho la atención, entonces creo que yo los veré y diría, ah, órale, wow. Bueno, seguiré con mi existencia. Y se quedaría con cara de, ¿qué pasó? Me estás rechazando, humano. Sí. Adiós. Ay, no, a mí sí me gustan los elfos. Sí, estamos hablando de elfos bonitos como el Señor de los Anillos. Si estamos hablando de elfos como los que venden en el mercado Sonora, pues la neta no, ¿verdad? Sin ofender a los elfos. Bueno, es que en Pero, realidad el estereotipo élfico que nos menciona generalmente es tipo Señor de los Anillos. ajá. Altos, güeritos, ojitos claros, orejas puntiagudas y así. Benevolentes, fáciles de hacerlos, fáciles de ofenderlos, fáciles de hacerlos enojar, bastante vengativos, pero benevolentes. Presumidos, Presumidos. Bueno, es que con esa cara cualquiera puede presumir. egocéntricos, Ajá. Narcisistas. narcisistas. Ujú. Pues yo les hablaré ahora sí del norte de América. Les hablaré de una de las... mm, esto, en la narrativa de lo que fue la conquista de América, no entrando a lo prehispánico, nos quedamos en lo que es el actual Estados Unidos. Les hablaré de Roanoke. ¿Cómo se pronuncia? Roanoke. Roanoke. La colonia perdida y lo que se conoce como el enigma de Croatoan. En la narrativa de la conquista de América, las historias suelen centrarse en los vencedores y los supervivientes.
Sin embargo, la historia fundacional de la presencia inglesa en el Nuevo Mundo no es una de triunfo, sino de desaparición absoluta. Estamos hablando de Roanoke, la colonia perdida, que representa uno de los misterios arqueológicos y antropológicos más profundos de los Estados Unidos. Antes de Jamestown y o Plymouth, hubo un intento fallido en 1587 que terminó no con fuego y sangre, sino con un silencio inquietante y una sola palabra tallada en un poste de madera: Croatoan. Esta colonia desapareció completamente. O sea, su gente se esfumó, se la tragó la tierra. A diferencia de intentos anteriores que eran puramente militares, la expedición de 1587, dirigida por John White, fue diferente. Incluía mujeres y niños. El objetivo era establecer una sociedad civil permanente. Fue allí donde nació Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América, convirtiéndose en el símbolo de la inocencia que pronto se perdería en lo que fue esta colonia. Entonces, en 1588, este, eh, una armada invisible española atacó a Inglaterra. La reina Isabel I prohibió que cualquier barco capaz de combatir saliera de los puertos ingleses. White quedó atrapado en Europa mientras su familia y más de 110 colonos esperaban al lado del Atlántico. No pudo regresar hasta 3 años después, en 1590. Pero, ¿qué pasó cuando llegó en 1590 este hombre que se había ido a pelear por su tierra? Pues cuando regresó no había cadáveres, no había huesos, no había señales de lucha, no había señales de batalla. Las casas no habían sido quemadas, habían sido desmontadas cuidadosamente y 110 personas habían desaparecido de la faz de la tierra. Lo único que encontraron fue una palabra: Croatoan, tallada en un poste de la empalizada, y las letras Cro en un árbol cercano. O sea, a la entrada de la colonia estaba esta palabra, Croatoan. Se dice que Croatoan era el nombre de una isla cercana, hoy Hatteras Island, y del pueblo nativo que ahí habitaba, liderada por el jefe Manteo, aliado de los ingleses. La teoría sugiere que ante la hambruna, los colonos se integraron pacíficamente con las tribus locales, los Croatoan o los Tuscarora, y siglos después exploradores notaron nativos en la zona con ojos grises y apellidos ingleses que sugieren un mestizaje. La cuestión aquí es que nadie entiende a dónde se fueron. O sea, ¿cómo es que estas 110 personas que pues no entendían el idioma, no entendían las situaciones, no entendían en dónde estaban, desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar algún tipo de rastro? Principalmente los niños, ¿no? Porque los niños dejan aún más rastros que los adultos. Ujú. No, no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Principalmente porque, pues, aceptémoslo, los nativos americanos también fueron masacrados. Entonces, cuando ellos veían algún inglés desprevenido, pues más vale se defendían. La mejor defensa es el ataque. Entonces, atacaban sin piedad. No encontraron huesos. Hasta la fecha no se sabe qué pasó con esta colonia. Y pues se supone que hay una teoría que dice que ellos no desaparecieron, sino que lo que hicieron fue de que viajaron como que a otra dimensión. O sea, que esta palabra fue como la confirmación de que ese punto en específico es el lugar en donde puedes tú trascender. No sabes si entre dimensiones o a otro plano, pero puedes hacerlo ahí.
bueno, se supone que ya después, en lo que fue el año 1607, el capitán inglés John Smith fundó la segunda colonia inglesa en Norteamérica, la colonia de Jamestown, situada en Virginia. Se podría considerar que Jamestown como el primer asentamiento inglés permanente de América, después del fracaso de Roanoke. Y volvemos a la teoría de que se unieron a los nativos, porque se cuenta que John Smith fue capturado por el jefe de la Confederación y le contó cosas interesantes y algo macabras a lo que es este pueblo y lo que sería el jefe del padre de Pocahontas. Fue quien, porque Pocahontas sí existió, fue el No, pero que me dio risa. empezó a hablar, Perdón. porque Pocahontas sí existió, fue el que empezó a decir que Roanoke era la colonia perdida, así como de, no, es que habían llegado, pero se desaparecieron, pero tampoco están con otra tribu, pero es que estaban ahí. Entonces, ¿qué era Croatoan? Sí, estamos Yo hablando había que Croatoan ponido, era la yo isla de al había lado. ponido mi Ajá. civilización aquí. Yo había ponido a mis colonos aquí, ¿dónde me los dejaron? Exacto. Yo había ponido a mis colonos aquí. Sí. Entonces, en 1612, William Strachey afirmó haber visto a un poblado de nombre Ritanoc, de la tribu de los Seno, a agentes de aspecto europeo. Eran 6 hombres, 2 de ellos de corta edad y una chica. Estos tendrían aspecto de europeos y parece que estaban de esclavos trabajando en la producción de objetos de cobre. Se especula que estos fueron los antiguos habitantes de Roanoke y que la niña no sería otra que Virginia Dare. Pero un siglo después, gran parte de la costa este de Estados Unidos ya había sido colonizada. Las 13 colonias ya estaban más que asentadas y la gran mayoría de comunidades de nativos habían ido retrocediendo hacia los montes Apalache. Vamos a hacer un especial de estos montes porque la neta se lo merecen. Todos sabemos que pasa en los Apalache. Si no, sigan el hashtag en TikTok para que su algoritmo aparezca. Haunting Appalachia. Todavía no Es una sabemos cuándo va a ser chulada. lo de los Montes Apalache. Todavía Todavía no lo no hay sabemos fecha, porque, pero va a haber. pero va a haber. Todavía no lo sabemos, pero en un futuro cercano, medio lejano. Entonces, se dice que, bueno, esto fue lo que pasó, ¿no? Que los atacaron, sí, pero silenciosamente, no dejaron marcas, no hubo batallas, desmontaron sus casas y pues se los llevaron. Entonces, la historiadora Lee Miller publicó en el año 2000 un libro titulado Roanoke, resolviendo el misterio de la colonia perdida, en el que explicaba que los colonos buscaron refugio con la tribu de los Chowanok y que después esta tribu fue atacada por otro grupo de nativos y no se sabe cuál, pero se cree que fueron o bien los Tuscarora o una tribu iroquesa o los Eno o Enoch, que habían llamado también Wainok. En 2011 hubo un avance significativo en el misterio. John White había dibujado un mapa del territorio. Entonces, resulta que gente de la Fundación First Connolly analizaron el papel y encontraron algo sorprendente. En 2 zonas del mapa había parches. Estos se fueron añadiendo conforme el tipo iba caminando por ahí. Bajo el parche colocado más al sur, encontraron que lo corrigió. En el parche del norte había otra cosa. Se trataba de un símbolo de una estrella de 4 puntas. Ese símbolo significaba que allí había un fuerte, pero este fuerte estaba a 90 kilómetros al noroeste de Roanoke. Entonces, realmente no se sabe para dónde jalaron, no se sabe qué pasó con esa ermita. Hay muchos dimes y diretes, pero mientras lo único que se encuentra aquí es esa palabra croatoan. Eh, Roanoke persiste en la memoria colectiva no solo por lo que sabemos, sino por lo que falta.
Se le conoce como el pecado original de la colonización anglosajona, un recordatorio de que la naturaleza y las culturas nativas del Nuevo Mundo no eran meros escenarios pasivos, sino que fueron capaces de tragar civilizaciones enteras sin dejar rastro. Roanoke es la prueba, muchos dicen que Roanoke es la prueba de que América era un continente salvaje. Todavía lo es, porque Pacífico, Pacífico, no creo que ningún país de América sea pacifista o forme parte de ello. Pero se dice que los nativos, las civilizaciones prehispánicas, vivían a base de agresión, agresión, agresión. Entonces, Roanoke es la prueba de puedes desaparecer a 110 personas y que parezca que no pasó absolutamente nada. Mm, México. Es parte de Estados Unidos, pero sí, pasa en todo América. La verdad es que sí. Mm, mm. Entonces, esto es lo que pasó con Roanoke y sus casas desmanteladas cuidadosamente y sus 510 personas perdidas. Curioso. Aparte, en esa época te morías por tomar agua. Ah, eh, es que ahí Ujú. hacen todo en el mismo río. Sí, o sea, tenías que hervir el agua, si no también te elevabas. Te elevabas por el agua, te elevabas por... Más que nada ellos que no conocían las plantas nativas, obviamente si se tragaban alguna que no era, fuiste. Animales que no conocían, fuiste. Agua, fuiste. Entonces, bueno, pero nunca encontraron los cadáveres. Entonces, eso es lo raro. Ujú. Bueno, y también todavía ese tiempo había muchos animales carroñeros. Ajá. Ay, me pegaste tu postezo. Lo siento. Pero bueno, eh, para no perder la bonita costumbre, estamos aquí grabando a las casi 1 de la mañana. Otra vez. Exacto. Y bueno, hablando de ciudades que están y luego ya no están, en realidad esto no es algo que, vamos, se haya probado a ciencia cierta que existió, que sí existieron muchos asentamientos, de lo que voy a hablar ahorita, por esta zona, pero como tipo refugios momentáneos, ¿ya? Pero en realidad esto no había un lugar o no había eh, pruebas realmente que esto haya existido. Ah, mm, muchos lo han visto o han visto una representación de este lugar en las películas de Piratas del Caribe, pero eh, se puede decir que de una u otra manera hubo inspiración de este lugar, nada más que ahí pues todos hacían lo que querían y aquí se supone que era como una Etiopía donde todos se repartían las ganancias. ¿A qué me refiero? Me refiero a Liberta, el refugio de los piratas. Tortuga. Exacto. Que aquí se llama Liberta o Libertatia. Se dice que si es que existió, porque te vuelvo a repetir, no hay pruebas concretas como tal, fue de 1650 a 1726. Ñam, 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 ñam. Y también se decía que estaba más o menos por Madagascar. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Ok. Sepa la mar. Que sí dicen que por Madagascar hay varios como que, puedo decir que vestigios de que hubo ahí algunos cuantos refugios piratas, pero en realidad nada que haya dicho que podría haber sido este refugio enorme de los piratas, porque pues muchos ahí, vamos, se asentaron un buen tiempo. Ujú. Digo, de 1650 a 1726 es un buen tiempo.
Sí, cañón. Ujú. Entonces, ¿cómo inició este pedul? Este pedul, según del capitán Mission, que en realidad no tiene nombre, no ni sabe cómo se llamaba ese sujeto, solamente si le pusieron capitán Mission, ¿m? Este capitán, este capitancillo, ajá, este estaba en un buque que después se robaría, que se Ok. llama Vitoire, perdón, o bueno, sí, Vitoire. Este sujeto pues era parte de la tripulación de ese barco que obviamente después se robaría. ¿Por qué se lo robaría? Porque este tenía una misión en el cual pasaron una vez por Roma y en Roma se le ocurrió pues pasearse por ahí o tener una parada y pues en esos tiempos digamos que el Vaticano no era un lugar muy cool, que digamos, y pues ¿Cuándo? mm, bueno, más, mejor dicho, todavía un poquito más evidente. Eh, Entonces, este sujeto vio la corrupción de ahí y dijo, esta vida no es para mí. Me parece, yo quiero creer que este buque era como tipo cristiano de los que van a hacer misiones, misionero. Ok. ¿Por qué? Porque ¿por qué otra razón llegarías tú a Roma y te desencantarías de ese lugar si no es porque tienes trabajo con el Vaticano? Bueno, sí. Ujú. Entonces, aparte de que Roma, vamos a ser sinceros, en Roma y esas partes de ahí no puedes ingresar a esas zonas si no tienes tú la autorización. Ujú. Entonces, tururú, así, ellos se fueron para allá y él vio eso y dijo, no me encanta mucho, me largo. Él seguía con la creencia de Dios, pero ya no creía en su iglesia, como muchas gentes actualmente. Entonces, él decidió pues que esa no era su vida, que él iba a seguir diciendo pues la palabra de Dios sí la voy a seguir, a mi manera, a mi manera. Entonces, pues obviamente se hizo del Vitorey. Después encontró a un sujeto de nombre Gracioli, ¿Mm? Caraccioli, no sé cómo se pronuncia, es italiano también, que fue influenciado por Misoni y que le empezó a decir, no, es que la iglesia, que aquí, que allá, que mejor nosotros vivámoslo como queramos y bla, 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 ¿no? Ideas revolucionarias, sociales y liberales que para ese tiempo eran, como ya sabemos, bien mal vistas. Pero este güey se lo compró, este güey se lo compró. Vamos a ponerle Caracoli, porque ya no puedo pronunciar su nombre bien. El Caracoli le compró la idea al, al sujeto, al capitán Mission. Y los dos se embarcaron en el Vitore y zarparon, con la idea de pues poder algún día tener la sociedad que ellos estaban planeando en su cabecita loca. Ok. Sí, porque tenían ya esa idea, los dos lo tenían en su cabecita loca, por lo que se cuenta. Luego dicen que después se encontraron con un buque que se llama el Winchers, y obviamente tuvieron su respectiva pelea a cañonazos, como buenos piratas, y pues el Vitore ganó. ¿Cómo ganó? ¿Quién sabe? Pero ganó. Y resulta que este barco traía esclavos. Entonces, pues, algunos de ellos los liberó, otros se quisieron hacer parte de la tripulación del Vitore, y pues ellos decidieron que pues iban a ser piratas, piratas buenos, piratas humanos, piratas que hablaron con RH y dijeron a la gente se la trata bien. Es que sí, esa es su idea. Ellos no buscaban como que masacrar a la tripulación del barco que atacaran, sino que ellos iban a preferir no perder vidas humanas y tampoco perder las ganancias que iban a atracar. Ujú. Entonces, esto está bien, ¿no? Entonces, pues como obviamente no podían estar cagados todo el tiempo de gente ni de sus ganancias, pues buscaron un lugar donde refugiarse momentáneamente y ahí fue donde llegaron a Madagascar. En Wow. Madagascar, ajá, en Madagascar, pues con los lugareños de ahí, pues dicen
que al principio no había roces ni nada por el estilo, que pues obviamente se sentaron, bla, 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 las cosas pasaron y pasaron un tiempillo ahí. Y posteriormente se les unió uno de los piratas famosillos que se llama Thomas, Thomas Tew. Este sujeto dijo, su trabajo está chido, su lugar está chido, todo esto está bien chido, ustedes son buena onda, yo les voy a Me ayudar. gusta. Ajá, le gustó, dijo, yo les voy a ayudar. Yo también me interesa su idea de, este, un lugar pacifista y piratas buena onda. Entonces, pues decidieron eh, darle chance a este sujeto y se quedó. Después llegó otro pirata que se llama William Keida, ese nada más fue un ratito y me parece que después se fue. Él nada más vino, está bien chido, me quedaré un ratito, lo un ratito, bueno, ya me voy, bye, gracias. Adiós. Ajá, ese dijo, muy chido todo ese problema aburrido, yo sí soy pirata malo, bye. Entonces, pues pasado el tiempo, según, se Según. empezaron como que, es que digo que no es en realidad probado al 100%. Según Ok. se hicieron ya como de puestos, vamos, de regencia. Mission, como era el capitán principal, después fue proclamado Lord Protector, o sea, el patrón. El Caracoli pasó a ser secretario y Thomas pasó a ser el capitán, o se puede decir que el que lideraba las flotas en caso de ataque y cosas por el estilo, ¿no? Ok. Entonces eran, se puede decir que los más influyentes. Mission se dice que para que pudiera estar en paz con los lugareños, se casó con la hija del líder de, bueno, sí, del líder de la aldea que estaba ya sentada donde ellos llegaron a sentarse, para que, dice, que no tuvieran problemas. Pero pues posteriormente yo creo que ellos no estaban contentos porque cuando tuvieron un ataque que se los dejó mermados de tropas y cosas por el estilo, barquitos y incluso recursos, los lugareños aprovecharon para amotinarse, para hacer una revuelta y pues obviamente fue en ese momento cuando Mission murió, Thomas creo que agarró sus cosas y se fue y Caracol quién sabe qué pasó. Wow. Entonces, pues dicen que eso existió, no sabemos. Probablemente sí haya existido, probablemente no, probablemente todo fue una idea loca de alguna persona que dijo, pues Los no todo el piratas tiempo. existen. Exacto, exacto. Probablemente dicen muchos por ahí que personas que contaron estas cosas o estas historias o cosas por el estilo eran antiguos marineros que pues hacían sus troquecillos por ahí y la culpa se los echaban a los piratas y cosas por el estilo, ¿no? Ya pues uno nunca sabe, uno nunca lo sabe. Pero de Citando que a. había, ajá, de que había, ¿cómo te puedo decir? Ruinas o vestigios de asentamientos piratas por algunas zonas de Madagascar, las había. Pero que fueran lo suficientemente duraderas como para decir aquí se sentaron por muchos años, no. Citando a la película que mencionaste al inicio. Si dicen que no deja sobre supervivientes, ¿cómo es que la leyenda pudo saberse? Entonces, yo digo que tal vez existe. Bueno, más que nada el hecho de que hubiera un asentamiento que durara lo suficiente tiempo o que fuera o suficientemente grande para que no hubiera problemas, porque volvemos a decir, la mayoría de estos lugares eran piratas. La mayoría de los piratas, pues, no ¿Son son buena piratas? onda. Ajá, no son No. buena onda. No. Y simplemente el hecho de que este sujeto viniera a decir, yo aquí todo lo que se gana se va a repartir entre todos, no creo que haya funcionado muy bien, que digamos. No. Mm. Entonces, eso es lo que, vamos, es lo que dicen que pudo haber habido varios asentamientos que a lo mejor muchas personas confundieron como un mismo lugar. Es probable porque había varios asentamientos en Madagascar.
pero como no había en realidad un punto fijo en el cual dijeran, aquí en este cachito de Madagascar fue donde se puso Liberta, pues, No. ajá, o sea, no hay pruebas como tal de que existiera, pero tampoco no hay pruebas de que no existiera. O sea, pero lo mismo, a lo mejor todos dijeron, no, es que sí hubo en tal lugar de Madagascar, había un asentamiento de piratas. Sí, sí, yo también lo vi, pero pues en realidad no sabemos si están hablando del mismo punto o están hablando de otra esquina Ajá. de Madagascar. No sé si realmente es lo que dicen, ¿no? Ujú. Mira, nunca había Entonces, escuchado de esta. Bueno, sí, pero lo ubicaba como tortuga. ujú. Es por eso le dije, inspiración para los libros, probablemente. Alguien por ahí debe haber dicho, no, sí, es que en tal lado había un lugar donde los piratas hacían lo que quisieran y uno por allá se le dijo, ah, ok. Anota eso, Oh. medio Hugo. Ah, como nota sobre mi persona, La maldición del Perla Negra es mi película favorita en el mundo. Entonces, sí, El eso sí mundo lo vi. mundial. No, pues sí está loco, o sea, yo creo que sí existió algo así, porque aceptémoslo, era muy fácil volver libertad, libertinaje, pero ya todo lo demás sí se escucha medio extraño. Ujú, voy a decir, a lo mejor sí hubo asentamientos que duraron algo de tiempo, pero no tanto tiempo, y menos como esos sujetos lo planteaban de todo súper cool, todo se reparte entre todos y Nada, no, 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 eran nada. piratas, vamos, cosas piratescas que hacen ellos es matarse, Por unas cosas de monedas. piratas, Entonces, no. no. Y así, después de seguir las huellas rotas de estas ciudades que se esconden entre mundos, solo queda recordar algo que antiguamente se susurraba a quien osara buscarlas. No todas las puertas desean ser abiertas. Las ciudades perdidas no son reliquias ni destinos turísticos. Son guardianas, observan a quienes las invocan con mapas, con obsesiones, con hambre de descubrimiento. Y a veces responden. No con voces, sino con caminos que se tuercen, con ecos que repiten tu propio paso o con una brújula que gira como si el norte se hubiera cansado de ti. Si alguna vez te encuentras frente a una de estas urbes silenciosas, ya sea un resplandor entre montañas, una pirámide emergiendo de la selva o un conjunto de ruinas donde nadie jura haber construido nada, recuerda esto. No entres sin ofrecer tu nombre al viento, no preguntes por lo que no quieres responder y nunca aceptes la invitación de una ciudad que se siente demasiado viva, porque las ciudades perdidas no se revelan para ser encontradas, te eligen. Y cuando lo hacen, no siempre dejan espacio para el regreso.